Bienvenidos a un nuevo episodio de Hire Me Up Talks. El día de hoy volvemos a estar con Valentina. Encantado de tenerte por acá, Vale, el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Matthews, muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy feliz de estar aquí participando en Hire Me Up Talks. La idea del día de hoy es abordar algunos temas que nos quedaron pendientes de la última charla que tuvo bastante repercusión. Entonces, en el capítulo de hoy lo que vamos a conversar es desde el lado de Product Design, desde el lado de UX. ¿Qué es lo que marca la diferencia de este tipo de roles? ¿Cómo ser este rol más atractivo para poder encontrar una oportunidad o un proyecto, ya sea si quieres con tu marca personal o si quieres pertenecer a una organización? También vamos a abordar temas de inteligencia artificial, algunos mitos que pasan de que, ok, los diseñadores van a perder el empleo, los desarrolladores van a perder el empleo. Bueno, ¿cómo lo hemos vivido de nuestro lado? Algunas herramientas que hemos utilizado. Así que bueno, en términos generales de eso se va a tratar el episodio. Entonces, vale, ¿te parece si arrancamos? Y me gustaría saber desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿por qué hay tanta gente entrando a UX UI, pero igual cuesta o es un mercado complicado para encontrar trabajo? Sí, mira, yo creo que ha cambiado mucho el mundo de la tecnología en sí, y esto se debe mucho a la inteligencia artificial, etcétera. Siento que el rol de una UX UI o de un desarrollador, etcétera, en el mundo de la tecnología ha ido evolucionando. Como hablamos en el capítulo pasado, esto del tema del product designer que está siendo más generalista. Hoy en día ya no se está buscando necesariamente a alguien con un perfil que solamente haga UI, que es la interfaz de usuario, que solo diseñe o que solo haga research, sino que se está buscando a una persona que sea más completa, que se una en términos de negocio, que utilice inteligencia artificial para potenciar sus procesos de trabajo, para ser más eficiente. Y al final es como tener un perfil mucho más completo donde sume eficiencia a los negocios actuales y no quedarse atrapado en lo que era el UX UI antes. Entonces, yo creo que la limitante ahí, lo que está pasando es que muchos están quedándose fuera, como que ven la inteligencia artificial como una amenaza y están quedándose fuera en vez de utilizarla como algo a favor que te puede potenciar y seguir como con este camino y estas herramientas para ir potenciando tu perfil y ser alguien de aún más valor para las empresas. Claro, es que ahora yo creo que el mercado se comporta mucho por ciclos. Ahora estamos volviendo a un ciclo anterior en el que se valoraba mucho al generalista, esta persona que sabe un poco de todo, que puede involucrarse y que puede tener un impacto mucho más alto que simplemente hacer lo que le corresponde. Porque venimos de un periodo prolongado en donde se valoraba mucho la especialización. Entonces creo que nos quedamos todos los roles, no solo hablando de product design, de UX, nada de eso, sino que todos nos quedamos en mientras más especializado seas, va a ser mucho mejor. Pero bueno, ahora el mercado está cambiando y ahora te piden que conozcas más cosas y no te quedes en lo específico. Entonces es muy importante esto que estamos conversando. Ahora, desde tu perspectiva, ¿crees que esta falta de conocer más cosas es un problema de que la información, tenemos muchísima información o que capaz hay gente que no se prepara adecuadamente o no le interesa abordar un tipo o un tema específico o algo adicional, mejor dicho? Yo creo que hay dos temas en este caso. O sea, por un lado, yo creo que hay personas que están muy reacias o con mucho miedo a esta transformación que está existiendo, que es el asumir el rol de la inteligencia artificial, asumir el perfil más generalista. Por ejemplo, el otro día hice un post en LinkedIn hablando de cómo el diseño puede mejorar o potenciar el negocio y es algo que tuvo mucha repercusión, porque en verdad, si uno le da el permiso a una empresa, uno como diseñador también toma la iniciativa de formar parte del diseño y ya no ser solamente alguien que hace cosas bonitas, que hace research, etcétera, sino que se vuelve un tomador de decisiones y las demás personas te permiten ser un tomador de decisiones, puedes lograr un mejor producto con mejores resultados, estar más involucrado en decisiones de negocio, estar alineado entre lo que quiere el usuario y lo que queremos lograr, tener un poco más de feedback y poder ir iterando más rápido y así sucesivamente.
Sí, por ese lado también yo creo que hay como una ensalada de cosas, como que el mundo está avanzando muy rápido, la inteligencia artificial está avanzando rapidísimo. O sea, yo creo que uno se despierta todos los días en la mañana y tiene una noticia nueva, como por ejemplo lo de Stitch. O sea, uno se despierta y es como salió otra inteligencia artificial y salió otra y salió otra y salió otra. Y así todo el tiempo y yo creo que mucha gente como que se siente como que es demasiada información y no sabe por dónde ir. ¿Qué herramienta aprendo? ¿Cuándo aprendo? Las tengo que aprender todas, aprendo una, me especializo no sé, en Cloud Code, me especializo en Stitch, etcétera. Y yo creo que eso también hace que paralice un poco a la gente porque es mucha información. Entonces yo creo que acá quizás no es necesario saber todo, o sea, yo no sé todo, pero la idea es poder tomar la iniciativa de aprender alguna herramienta, si te gusta una, irte por esa, pero no dejarla de lado, o sea, no dejar que esto te bloquee y simplemente interesarte y te va a sorprender porque hay muchas inteligencias artificiales que ya sea la que encaje mejor con tu perfil, que tenga una interfaz que te haga sentir bien, te vas a sorprender de los resultados que puedes llegar a tener con eso y también eso va a repercutir en tu perfil profesional, o sea, en cómo te va a percibir una empresa, cómo te vas a percibir tú si es que eres emprendedor y quieres hacer productos, etcétera. Es que esto es un mundo que no para. Es tal cual, lo que tú decías pasa todo el tiempo. Te levantas, hay 25 herramientas nuevas, o si no hay herramientas nuevas, que es muy pocos los casos, las herramientas que ya conocías ahora implementaron un nuevo modelo que necesitas saber X, Y, Z, W. Entonces es complejo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, que lo decíamos al inicio, de perfil un poco más generalista para empleo, no queremos decir vamos a saber de todo, que es justo lo que tú decías antes. No necesitas saber de todo, pero un perfil más generalista o que pueda abarcar más o que puede agregar más valor es alguien que se interesa genuinamente y que avanza, no que se queda. O sea, si tú ya sabes manejar bien Gemini, por ejemplo, y mañana sale otra versión de Gemini, no me voy a quedar en Gemini versión uno, sino voy a ir a la 2. Y si puedo complementarlo con otra cosa, pues bueno, también lo hago. No ser muy resistentes al cambio porque ahora es parte de nuestro día a día. Y es importante todo lo que estamos diciendo porque hay muchas herramientas y capaz te pasó también, aprovecho para consultarte. Yo en estos días he visto muchas herramientas y mucha publicidad que decía, despedí a mi equipo de marketing, lo reemplacé a todo mi equipo por esta inteligencia artificial o ya no necesito un diseñador porque esta inteligencia artificial me genera esto en 5 minutos. ¿Cómo tú estás viviendo esto, que se hable de diseño, lo que es UX, UI, con toda tu experiencia? Sí, o sea, yo siendo sincera, no voy a decir que no me produce nada. Claramente uno se asusta, es como, me van a reemplazar, pero en el fondo, si uno averigua más, se mete más en el tema, no voy a decir que es imposible, porque uno nunca sabe, pero hay muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero muchas cosas como de razonamiento humano, como lo que hablábamos en el capítulo pasado, que la inteligencia artificial no puede hacer todavía. O, por ejemplo, no sé, esto de que saquen a todos los product designers y hagan layoff de todos los desarrolladores, porque también hay miedo en el ámbito de los devs, que es Sí. como, no, ahora, por ejemplo, con Cloud Code puedo, o con Lovable puedo programar lo que quiera y ya no necesito un desarrollador y una diseñadora. Pero eso no es necesariamente cierto. O sea, tú sí puedes crear un producto muy bueno, pero eso no quiere decir que la experiencia de usuario va a ser buena, que a lo mejor no vayan a haber bugs o errores en el código. Entonces, no es que nos volvamos personas descartables, sino que sí o sí vamos a ser necesarios, pero quizás nuestro rol ha estado evolucionando. Entonces, vamos a ser necesarios desde otro punto de vista, pero nunca vamos a ser personas descartables. Y quizás en este momento, como es el boom de todo esto, gente que no pertenece al área de diseño o al área de desarrollo, dice como, ah, ya estamos listos, vamos a cortar gastos, va a salir todo bien, pero quizás cuando lancen los productos van a decir como, uy, no pensamos en esa experiencia, o hoy tenemos un bug y esta inteligencia artificial no me lo está solucionando. Entonces, yo creo que ahí hay que dejar de tener miedo, como bajar un poco esa intensidad, ese terror a la inteligencia artificial, no verlo como una competencia y estar seguros de que nuestro perfil es necesario sí o sí en un punto del proceso, solamente que evolucionando con el mercado. Exacto. Y para evolucionar debemos ser parte. Y
si nos quedamos viendo que el tren pase, se nos va a ir. Entonces es mejor subirse al tren, ser parte y pensar desde mi rol, estas herramientas, cómo me hacen ser más eficiente, más proactivo, cómo puedo entregar más valor. No decir, de gana voy a aprender esto porque mañana una IA me va a reemplazar, sino es cómo utilizo estas herramientas a mi favor. Yo creo que esto es muy importante para este primer momento de la charla en el que vemos, ok, cómo está el mercado actual, cómo ha sido esta adopción de diferentes herramientas. Ahora, si quieres, pasemos a un siguiente tema que también es muy interesante y es cuando tú aplicas a una vacante, ya sea de diseño, de UX, UI, en general de tu experiencia, te suelen pedir un portafolio, entiendo. Y lo mismo aplica para la gente que trabaja en marketing. ¿Tú cómo haces este tema del portafolio? ¿Cómo lo manejas para poder enviarlo a una vacante? O cuando te piden portafolio no lo envías y dices, bueno, que me lo pregunten en entrevista. ¿Cómo lo llevas? Mira, yo creo que este aspecto del portafolio ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. O sea, antes, por ejemplo, uno podía compartir un PDF o compartía su link de Behance o compartía un link de Figma, pero hoy en día eso no es suficiente. O sea, hay que evolucionar con el mercado. En mi caso, yo me armé mi propia página web en Framer y eso es mucho más fácil. Y si es que alguien quiere ver tu portafolio, tiene que tener la posibilidad de acceder a tu portafolio. Y por otro lado, otra cosa que cambió, o no necesariamente cambió, sino que siempre ha estado, pero muchas veces las diseñadoras pensábamos que había que mostrar solamente la parte visual, el resultado del producto o solamente casos de éxito, cuando en realidad lo que las personas y las empresas quieren ver es cómo tú piensas, cómo es tu proceso de trabajo, cómo fue tu resultado, cómo quedó ese producto, ya sea que tuvo un resultado positivo o un resultado negativo, cómo fue tu proceso de desarrollo, de investigación, de iteración, en qué métricas impactaste, si fueron métricas buenas o malas, eso al final da lo mismo necesariamente, pero lo importante es ver al final cómo funciona tu cabeza. Eso es lo que hay que mostrar en el portafolio hoy en día. Y eso es lo que la gente está buscando. No está buscando solo ver como, ¡ay, qué linda esa UI! ¡Qué lindo le quedó esa aplicación! Sino que es como, a ver, ¿qué valor me puede aportar esta persona para mi negocio y para mis usuarios? ¿Y cómo piensa para saber si está alineada con lo que estamos buscando? Exacto. Esta lógica que tú dices del portafolio es lo mismo que aplica el CV. Es exactamente lo mismo. Primero vamos a ser genuinos. No vamos a intentar decir que somos los reyes de Roma. No, hay que ser genuinos y decir qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y para qué lo he hecho. Después, compartir si tenemos algunas métricas es muy importante porque al final un proceso de selección lo que trata de entender es cómo esta persona se adapta o me puede ayudar a resolver los problemas que yo tengo. No necesitan siempre al mejor, al que ha tenido los mejores números todo el tiempo, no, porque cada empresa es diferente, cada cultura es diferente. Ahora, volviendo a lo que tú decías del portafolio, yo me he encontrado como reclutador muchos casos en los que pedimos portafolio para roles como el tuyo o roles como marketing, por ejemplo, o community manager, ese tipo de cosas también. Y hay mucha gente que entrega el PDF con tres, cuatro posts. Por ahí dicen, mira, estas son mis métricas, el engage que he tenido y ya, gracias. ¿Qué piensas tú de este portafolio? No sé si tú tal vez has visto este tipo de ejemplos como el que te digo. No sé si te ha pasado con perfiles más junior. Sí, me ha pasado en dos empresas, en dos startups en las que he trabajado, que he estado a cargo como de procesos de selección y me ha tocado muchas veces que me llega un PDF con tres mockups y una descripción del producto. Y al final es como, mira, se ve lindo, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Cuál fue tu proceso? ¿En qué impactó? Me da lo mismo si el resultado fue negativo. O sea, si te fue mal, si creaste esta aplicación y a tu usuario les cargó, no funcionó, da lo mismo. Lo que me importa es saber cómo lo hiciste y qué aprendiste. Porque también es muy importante, por ejemplo, si uno tiene métricas negativas, uno siempre tiene aprendizajes y los aprendizajes te hacen crecer y te hacen mejorar. Entonces también es importante mostrar en un portafolio si es que tuviste como una mala experiencia o un mal resultado, explicar qué aprendiste, qué hubieras cambiado, qué mejorarías ahora, cómo lo harías diferente.
Y esas cosas son diferenciadoras al momento de elegir una persona. Correcto. O sea, tú dirías que si tomamos este ejemplo de que tú estabas a cargo de este proceso, para ti era determinante un tipo de portafolio para saber si entrevistas o no a la persona. ¿Utilizaban esto para descartar también o pasar a la siguiente etapa? Y 100%. O sea, mucho ver el currículum y mucho portafolio. O sea, revisábamos a fondo portafolio y los portafolios que eran muy como, no quiero ser mala, pero como muy simples o muy solo visuales, al final quedan descartados porque nos interesa saber como primera etapa cómo piensa la persona, cómo trabaja. Y si uno solo ve mockups, no hay cómo saberlo. Es justo lo que yo quería llegar, porque mucha gente también dice, ¿para qué voy a subir un portafolio o voy a subir esto si ni siquiera lo leen? Aquí hay que entender que el proceso de selección, si bien a gran escala se parece para varios roles, en algunos es muy específico y se prioriza más. Yo he visto también, hay momentos en el que el CV no es mejor, pero no es el mejor, pero el portafolio es espectacular. Bueno, vamos para arriba. Lo entrevistamos, vemos cómo es, porque se ven otras cosas. Entonces, con esto lo que quiero llegar es, no se queden nunca con un consejo genérico de así tienes que ir, así vas a la entrevista, sino las cosas específicas de los perfiles importan. En estos casos hablamos del portafolio. Bueno, en recursos humanos no tenemos un portafolio. Entonces es diferente, pero para los roles que sí aplican, tomen estos consejos que les estamos dando o estas experiencias que hemos tenido para que no cometan el mismo error. Y hablando de esto, de pequeños errores o patrones, ¿cuáles han sido los más comunes que tú has visto cuando revisas estos portafolios? En general, pueden pasar dos casos. O sea, puede ser que haya un portafolio que tenga, como te comenté antes, solo unos mockups, el título del proyecto, de qué se trató, punto. Ponen tres proyectos, sería. O un proyecto incluso. Entonces, claramente queda automáticamente descartado por default porque no hay suficiente información. Ujú. Y por otro lado, también puede pasar que alguien te mande un portafolio en un PDF de 20 páginas con infinito texto que uno tampoco va a estar leyendo infinito. Entonces, porque no tiene tiempo. O sea, son muchas personas que postulan, muchos perfiles que revisar. A veces somos pocas personas las que estamos revisando los perfiles. Entonces, uno tiene que tener capacidad de síntesis para poder mostrar realmente lo más importante en el portafolio. Y por otro lado, si es que un portafolio tiene mucha información, no al nivel extenso como dije antes, la idea es poner todo y yo no voy a decir que yo leo el portafolio completo, pero así como cuando uno diseña y uno piensa que la gente escanea, o sea, en todas las cosas digitales uno escanea lo que va viendo, con el portafolio pasa lo mismo, uno va a buscar cosas específicas escaneando para ver si se ajusta con el perfil que estás buscando. Entonces, al final, eso es lo que uno como diseñador o las personas que tienen que hacer portafolio tiene que lograr. O sea, la parte de jerarquía, lograr que la persona que va a ver tu portafolio pueda ir específicamente a las cosas que le interesan. Exacto, aquí aplica lo mismo en el CV. Todos hacemos este escaneo rápido, porque pasa todo el tiempo. Hay poquita gente que tiene este tiempo para revisar o a veces solo es una persona. Entonces voy a lo que necesito. No me tomo todo el tiempo de leer toda la historia si hablamos del CV. Y en el caso del portafolio, cuando ya tienes experiencias, sabes en dónde te vas a enfocar y vas a decir, bueno, pues, cuidó estos detalles, no cuidó, puso esta información, no. Siguiente. Ahora, si quieres, podemos dar tres elementos súper claves que para ti no deben faltar en un portafolio bien armado. Ujú. Mira, yo creo que es muy importante hablar del problema o la oportunidad que se busca solucionar, hablar de tu público objetivo, o sea, para quién estás diseñando. Idealmente también hablar de negocio, como los principales objetivos del proyecto en sí. Entonces es describir el proyecto, cuáles son tus objetivos, cuáles son las dificultades o tu proceso y cuáles fueron tus resultados y aprendizajes. Eso es lo que yo creo que es clave. O si te doy hitos como bullets específicas, yo creo que es eso básicamente. Que es Perfecto. objetivos, usuario y aprendizaje, resultado de aprendizaje, métricas.
etcétera. Es súper claro y es lo mismo que siempre nosotros desde Hire Me Up aconsejamos con el CV. Cuenta qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, para qué lo hiciste o qué resultados tuviste. Bueno, en el portafolio es lo mismo y encima del portafolio puedes poner una evidencia tal cual de tu trabajo. Entonces me parece súper importante. Y ahora si hablamos de extensión, tú tienes o recomiendas, por ejemplo, que digas, si tienes entre 2 años y tres de experiencia, tu portafolio debe ser, me invento, de 3 hojas, o los senior, un portafolio mínimo de 5 hojas. ¿Tienes alguna extensión preferencial o tienes algún tip que les puedas recomendar a alguien según su experiencia? Mira, la verdad yo soy más de team de tener tu propia web, especialmente si es que te dedicas al área del product design. O sea, hoy en día hay un montón de herramientas de no code y que son gratis, como por ejemplo Framer, en el caso que yo uso, o Wix Studio. Hay un montón de herramientas y es mucho más fácil compartir un link donde pueden ver tu portafolio. Y yo creo que no está en la cantidad de proyectos que pongas en tu portafolio, sino en la calidad de lo que hables en tu portafolio. O sea, puede que tu portafolio tenga 2 o 3 proyectos y con eso a un recruiter le baste y diga como, hoy me gusta cómo piensa, me gusta cómo trabaja, me gusta cómo soluciona o me gusta cómo enfrenta el problema o sus errores. Y no es necesario tener 50 proyectos, porque además nadie tiene tiempo para estar revisando 50 proyectos de una persona, entonces hay que ser realistas también en ese sentido. Y además, por el lado de una diseñadora, también requiere harto tiempo estar manteniendo un portafolio, estar subiendo todos los proyectos. Entonces yo creo que ahí hay que equilibrar un poco la balanza, ver cuáles son tus proyectos clave, los que crees que tienen más impacto, y esos son los que hay que mostrar. Perfecto, y podemos priorizar. Si yo estoy más orgulloso de un proyecto, lo pongo más arriba. Si otro proyecto me dio este aprendizaje, lo pongo después. Es decir, nosotros podemos ser dueños de nuestra historia cuando queremos mostrar nuestro trabajo. Así que es muy bueno para tenerlo en cuenta y créeme que como reclutador he sufrido un montón cuando buscamos estos roles y necesitamos el portafolio porque posiblemente el cliente lo quiere ver y hay gente que no lo tiene armado y portafolios que no están del todo bien y es terrible. Entonces nos pasa, así que es muy válida las recomendaciones que tenemos acá. Ahora, aprovechando que tienes experiencia en el rol y que también has vivido este tema de poder hacer un filtro previo, poder ser parte del proceso de selección, ¿qué crees que son las cosas que la gente cree que importan muchísimo, pero en realidad no? Yo diría que mucho el tema de UI, como me estoy repitiendo un poco, pero el tema como de mostrar lo visual, como estás en una entrevista o estás viendo un portafolio, pero pongamos ahora el ejemplo de una entrevista. Tú le preguntas a la persona como muéstrame un proyecto, dime cuál fue tu proceso y en vez de contarte el proceso, te muestran el producto, la interfaz lista, te muestran el diseño, te muestran cómo empezó, por ejemplo, los wireframes, cuál era el problema y te muestran el resultado. Pero no profundizan en cuáles fueron los aprendizajes, con qué dificultades se encontraron en el proceso, un montón de cosas que son esenciales, o sea, como que queda muy superficial. Y como comentaba antes, es muy importante saber cómo piensas, cómo trabajas, y eso no se ve si es que tú muestras solamente, tengo este proyecto, este mockup, etcétera, y no se ve simplemente. Sí, algo que agregaría ahí es muy importante la escucha activa, o sea, voy a escuchar realmente lo que me están preguntando para poder armar una respuesta. No voy con una respuesta armada porque yo tengo mi respuesta armada, me preguntan algo y es mi momento, entonces salgo y digo cualquier cosa y no estoy respondiendo a la pregunta. Entonces ahí ya tenemos una fricción, digamos, en un proceso de selección que pasa muchísimo. Tú te das cuenta cuando entrevistas que hay gente que va con todo el guión aprendido y es como, espérate, no íbamos por ahí, me estás dando otra información. Normalmente no se los decimos, pero la comunicación no verbal habla en ese momento. Entonces, es importante escuchar, entender que nos están preguntando para después de eso dar una respuesta. Una cosa que yo creo que también es un buen tip, que muchas veces, o sea, es importante, porque muchas veces uno postula y va y dice su CV, sus proyectos, etcétera, como a nivel general, pero creo que también es muy importante
investigar la empresa para la que uno está postulando, a qué industria pertenece, porque como product designer uno puede trabajar en todas las industrias que se te ocurran. Entonces es muy importante al momento de postular que tú investigues bien para quién estás postulando y cuáles son las potenciales preguntas o las cosas que a esa empresa le van a importar de tu perfil. O sea, por ejemplo, si vas a una entrevista con una fintech, no vas a hablar de tu experiencia en un área que es totalmente contraria, sino que tienes que demostrar el interés, que investigaste a la empresa, el por qué te gustaría trabajar con ellos. O sea, no es una respuesta general que memorizas, sino que es investigación también. Esto es muy valioso. Y de hecho, yo aquí tengo una experiencia personal que me pasó ya hace varios años atrás. Yo fui candidato alguna vez. Yo estaba cometiendo el error de contar toda mi experiencia en general. Por ejemplo, digamos que yo estaba buscando una posición, la posición decía vendedor y yo en algún momento fui jefe de ventas. Entonces, en la entrevista yo fui hablando como un jefe de ventas, todo lo que hacía un jefe de ventas, qué es lo que hago, el impacto, etcétera, 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 y me terminaban descartando. Y yo no entendía. Entonces decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando un día decidí grabarme, entonces estaba en una entrevista, me grabo y me escucho. Y obviamente yo ya tenía experiencia como reclutador también, pero cuando estamos involucrados en un proceso a veces nos olvidamos de esas cosas. Entonces, claro, me preguntaban una cosa de un rol, de una industria en específica, que es lo que tú decías ahora, y yo le decía cualquier cosa con tal de sacar todas mis armas y demostrar toda mi experiencia, porque ahí uno piensa que le va a ir mejor, pero no, o sea, no conectas, no fluye y es un error muy grave que lo cometemos todos. Yo mismo lo cometí a raíz de que hice esto, me grabo, me escucho, dije, ok, no va por ahí, así que es más, analizo la empresa, veo qué industria está, cuáles son mis skills, mis características que pueden servir para la vacante y sobre eso va el discurso. Ujú. Increíble, pero más del 80% de candidatos no llega preparado a una entrevista. No se acuerda a qué vacante aplicó. Y cuando alguien se prepara, se nota y es el candidato que como reclutador tú amas y dices, ojalá quede esta persona. Así que ir preparados es una buena estrategia, siempre. Ahora, hablamos mucho de estructura, de pensamiento, de todo este tipo de cosas. ¿Cómo piensa realmente o cómo estructura las ideas un product designer hoy en día, un senior product designer? Mira, yo diría que tenemos, o sea, no diría que el proceso haya cambiado mucho a lo largo del tiempo. O sea, yo aprendí en la universidad el desarrollo sobre el design system, design thinking, perdón, y hoy en día existe la metodología del doble diamante, etcétera. Ha ido evolucionando con el tiempo en la universidad, cómo es el proceso de diseño, pero al final en el fondo siempre es lo mismo, es como investigar, desarrollar, prototipar, sacar el MVP como el mínimo producto viable lo más rápido posible, iterarlo, hablar con tus usuarios, sacar prototipos, etcétera. Pero lo que ha cambiado en este momento, que sería como la parte más generalista, es que el diseño no empiece tan tarde en el camino, sino que empiece en un principio, empiece cuando se está hablando de negocio, cuando se está hablando como de qué queremos lograr en este quarter, por ejemplo. ¿Cuáles son las futures o las cosas que queremos sacar para el SaaS, la aplicación, ya sea el producto que sea? ¿Qué es lo que queremos sacar? Y que los diseñadores, los product designers, formen parte de esa conversación, se metan en el negocio, porque también tenemos una mirada diferente y el ser parte de la investigación desde antes nos permite tener un desarrollo y un proceso mucho más acertado que si no formamos parte y estamos solamente como en la cola. Al final, como ya mira, esta es la idea, esto queremos sacar, diseñalo. No sirve eso. O sea, uno tiene que estar antes y ahí, como dije anteriormente, va mucho en la proactividad de una como diseñadora, en decir como yo quiero ser una tomadora de decisiones y quiero participar en la parte de negocio, y también en cómo está cambiando hoy en día el rubro y como la dinámica en los equipos, de que están integrando a los diseñadores desde un principio, porque ven que los resultados son distintos
Y por otro lado, el tema de la inteligencia artificial, como hemos estado hablando, que es esto de poder disminuir los costos, disminuir los tiempos, poder prototipar más rápido, poder iterar más rápido con ayuda de la inteligencia artificial y así no estar sacando cosas que a lo mejor son innecesarias o que no funcionan, poder testear más rápido y al final eso es como lo que ha ido cambiando. Claro. Mira, esta pregunta puede ser muy válida para una entrevista de selección para este tipo de roles. Porque te dice, ok, como Senior Product Design, ¿qué es lo que harías o cómo lo abordarías? Y si nos damos cuenta y analizamos todo lo que tú decías, tú empiezas explicando una situación, das todo el contexto, luego qué es lo que hace, luego qué herramientas puedo utilizar para llevar a cabo, luego posibles resultados o posible impacto. Entonces, esa es la diferencia de que alguien la tiene clara en su rol, va preparado, versus alguien que dice, mira, yo hago lo que necesiten que haga, no hay problema si quieren trabajo 10 horas, 9 horas, no pasa nada. Y estoy aquí para ayudar. No es lo que buscamos. Entonces, justo por eso cae esta pregunta perfecta. Ahora, para profundizar un poco más en tu respuesta, tú decías también que es muy importante pasar solamente de ejecutar a ser parte de tomar decisiones, de ser parte del negocio, entender un poco más. Pero ¿cómo crees que alguien lo puede lograr? ¿Cómo puede dar este salto si es que alguien ahorita está recetando pedidos, sacándolos y le gustaría involucrarse un poco más? ¿Cómo es posible? Yo creo que ahí el sacar como tu carácter, tu empoderarte, ser proactivo es muy importante, sea en la empresa que esté, ya sea una empresa tradicional, una startup, etcétera. Quizás en una startup se hace más fácil porque como el ambiente es más dinámico, más rápido, eh, se quieren sacar los productos lo más pronto posible, pero todo está en uno mismo, uno como diseñadora, decir como yo quiero formar parte, yo puedo generar un impacto y está en ti demostrar que tu rol es esencial, que tú puedes generar un cambio, que tú puedes mejorar el producto, que tú si formas parte desde el principio van a haber resultados mejores, porque no se trata de estar, como tú dijiste antes, como ser una ejecutadora y decir como, no, sí, aquí estoy por si necesitan algo, me dicen qué diseño, no, o sea, aquí hay que empoderarse, agarrar el rol, decir, mira, yo tengo todas estas capacidades y yo puedo ayudar de principio a fin. Y si tengo más contexto de negocio, puedo opinar de negocio también. El resultado va a ser mucho mejor, pero depende de uno. O sea, nadie va a llegar acá, no va a venir un founder, no va a venir un CPO a agarrarte y decirte como, oye, participa, sé más proactiva, sino que depende de uno qué tanto quiere involucrarse y qué tan lejos quiere llegar, qué tanto quiere crecer. Yo creo que ahí es empoderarse de uno mismo y de las ganas, el hambre que uno también tiene de crecer en su rol. Sí, y esto aplica para todos los roles. O sea, el lugar te lo haces tú conforme vayas avanzando en el tiempo. Y anticiparse es lo que te va a permitir estar en un mejor lugar, un mejor momento donde aportes más valor. Hoy en día todas las empresas priorizan personas que agregan algo, no solamente que cumplen. Los roles que cumplen están muriendo porque seguramente un 90% de ese tipo de tareas sí se pueden reemplazar, sí se pueden automatizar, pero el criterio, cómo encaro una situación, cómo le doy vuelta a algo que necesito para ser más eficiente, no está cerca de poder reemplazarse. Entonces, mientras agregues más valor, va a ser mucho más sencillo que tu lugar en la empresa sea más adecuado para tu crecimiento, porque todo el día, todos los días podemos seguir creciendo, todos los días podemos seguir aprendiendo. Hablando de todo esto del rol, por ejemplo, toda esta charla hemos hablado de habilidades blandas, por ahí metimos algunas de las habilidades duras, pero con esto de la inteligencia artificial sí se prioriza más la habilidad blanda que la dura porque puedes aprender rápido alguna herramienta. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en los diseñadores, bajo tu opinión? Ahí, como te había comentado antes, yo creo que existen los dos equipos. Los equipos que es como, no, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo y que están muy reacios y que, como comentamos antes, como si no te subes a la ola o no te subes al tren, te vas a quedar abajo. Pero por otro lado, están los que dicen como, sí, llegó la inteligencia artificial, hay que asumir que el mundo está cambiando, el mundo está evolucionando y cómo podemos agarrar esta herramienta para hacer nuestro proceso de trabajo mejor y más eficiente.
sea, por ejemplo, como yo te comentaba antes, por ejemplo, el iterar, el prototipar, el crear UI más rápido, el hacer flujos, como que te ayude a hacer distintos flujos, por ejemplo, pero de ahí viene tu criterio humano, donde tú revisas las cosas y dices, me parece bien esto que me propuso la inteligencia artificial, pero esto no va a funcionar, o sea, esto no tiene lógica. Al final, lo que va a hacer la inteligencia artificial es permitirte darle más tiempo a las cosas que requieren criterio humano y las cosas que se pueden hacer más rápido y más simple con inteligencia artificial, usarlas con ellas. Y así reduces tu tiempo de trabajo, mejoras tu impacto y te enfocas en lo realmente importante. Eso yo creo que es lo que cambia hoy en día. Yo repito el tema del criterio, porque el otro día conversaba con una persona igual que me decía, yo ya no vuelvo a utilizar ninguna inteligencia artificial. Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, le pedí que me arme un plan. Esta persona lo que quería era armar un plan de marketing y quería pues tener publicaciones, tener todos los posts, tener todo. Entonces le pedí que me arme un plan. Yo como no sé de eso, cogí todo lo que me dio, lo fui publicando, lo fui viendo y no tuve ningún impacto, o sea, no tuve ninguna reacción, no tuve nada. Entonces, cuando regreso a la misma herramienta y le digo, mira, todo lo que me diste no funciona, creo que no tomaste en cuenta tal cosa. La respuesta fue, uy, tienes razón, me dejé llevar por X, Y, Z. Y es como, ok, si lo haces sin criterio, te va a pasar esto. Siempre te va a pasar esto. Entonces, aquí voy a lo que tú decías, que es utilicemos la herramienta a nuestro favor, pero no dejemos que la herramienta haga todo por nosotros, porque si no, va a pasar. Les cuento, a esta persona le pasó, no fue nada grave, pero sí emocionalmente estuvo golpeado, porque dice, entonces, ¿para qué me dan esto? No sirve. Entonces pasó de que ama una inteligencia artificial a que ahora la odia, y es como, no, necesitamos alguna preparación. Para eso hay gente que estudió esto, hay gente que sabe, y bueno, conversemos, veamos qué cosas debemos tomar en cuenta y sí nos podemos guiar. Ahora, para seguir hablando de las herramientas, ¿qué herramientas de inteligencia artificial utilizas ahora que hacen más fácil tu trabajo? Y puedes recomendar. Sí o sí, ChatGPT. Estoy aprendiendo también Cloud Code porque ahora salió como esta integración con Figma. Estoy en proceso de aprendizaje constante y ahora que salió Stitch tengo mucha curiosidad por aprender a usarla, saber de qué se trata, cómo puede aportar y mejorar mi flujo de trabajo. Así que yo diría que básicamente esas dos, y bueno, Gemini, etcétera, las clásicas. Ujú. Pero esas son como las que uso en el día a día. Pero yo creo que como estas ganas de querer aprender, de seguir probando, no dejarte marear por todas las herramientas que salen, como hablamos antes, pero sí tener estas ganas, como decir, a ver, voy a probar, a ver qué sale, cómo funciona, me gusta o no me gusta. También Lovable, por ejemplo, estoy testeando ahí qué tal es, qué tal funciona. Es importante ahí ir probando y viendo qué herramienta es la que contigo como que congenia al final. Sí, Em, Pueden existir un montón de herramientas y a lo mejor no todos tenemos que usar la misma herramienta, pero la cosa es integrarlas, que formen parte de tu flujo de trabajo. claro, que formen parte y que no lo reemplacen. Y tampoco caigamos en esto de no sé qué hacer, entonces le pregunto, chat, ¿qué hago en esta situación? Bueno, es, es más que forme parte, como decía antes, y que no la reemplace, es más guiarlo con criterio. Pero sí hay muchas herramientas que están muy buenas. Yo conozco Emergent, por ejemplo, también está buena y te permite crear aplicaciones desde cero, pero ahí entramos a lo que decíamos al inicio de la charla. Yo creo la aplicación y pienso que ya está, no, necesita mantenimiento. ¿Y quién hace el mantenimiento? Capaz un desarrollador que conoce el lenguaje en el que está armada la aplicación. No es solamente que salga y que se vea bonito. Porque después cuando envíes un formulario, si el formulario no llega a ningún lado, bueno, ¿por qué no llega? ¿Qué pasa? ¿Quién entiende? Entonces va por ahí, pero hay varias herramientas. Otra es Pomeli, por ejemplo, está buena también. Pomeli y Stitch están dentro de Google AI Studio, entonces lo pueden probar, están gratis, así que están buenas. Y bueno, ahora yo estoy más trabajando con Gemini que con ChatGPT porque ChatGPT está con varios errores para mi gusto,
Estoy probando mucho con Gemini. Cloud todavía no entro porque tengo alguna resistencia con varios permisos que te solicita y digo, bueno, no sé hasta dónde estoy dispuesto a quitar esa barrera de privacidad y de herramienta a que se apodere, a que hagan varias cosas. Puede ser problema mío, pero bueno, pasa. Nos hemos enfocado mucho en selección, mucho en un tipo de rol. Ahora, para ir cerrando, si es que tú empezarías hoy, digamos, Valentina, tú terminas la universidad hoy y el lunes vas a arrancar para buscar trabajo, para empezar a aprender nuevas cosas, ¿por dónde empezarías? ¿Qué es lo que tú harías? Primero yo haría exactamente lo que hace el trabajo de una diseñadora, que es investigar. Investigar qué quiere el mercado, cuáles son las ofertas que hay, y estudiarme a mí misma, como cuáles son mis skills, en qué me manejo mejor, cómo me diferencio del resto, en qué soy buena, en qué soy mala, y al final hacer como una investigación de ti misma y del mercado para poder enfrentarte a estas entrevistas y definir también y filtrar las diferentes postulaciones, como postulo ese trabajo o realmente no calza con mi perfil. Porque también postular a un trabajo requiere tiempo, requiere inversión y uno no va a llegar y postular a todo para que salga algo, sino que tiene que ser algo que se alinea contigo y para eso se requiere investigación, estudiar en lo que vas a postular, armar tu portafolio, saber qué están buscando, y al final alinear todo lo que tú quieres, lo que sabes, con las distintas postulaciones a las que vas a aplicar. ¿Y aquí le darías tú más prioridad a aprender una herramienta nueva o a tener un CV muy bien armado y un portafolio muy bien armado? ¿Qué le das prioridad? Yo creo que para una primera entrada, o sea, tener un portafolio y un CV bien armado es esencial, porque si no, puedes estar eternamente aprendiendo de una inteligencia artificial y se te puede pasar un día, una semana, un mes y vas a estar estancado. En cambio, si es que tienes tu portafolio, tienes tu CV y dices que estás en proceso de aprendizaje, que estás aprendiendo, por ejemplo, Cloud Code o Lovable o etcétera, cualquier Stitch que salió recién, eh, ya cambia la mirada, creo yo, a mi parecer, del recruiter, como, esta persona, este es su CV, pero está interesada en ir evolucionando con el mercado. Entonces, yo diría, no hay que quedarse estancado y decir como tengo que ser perfecta en esta herramienta, sino que lanzarte y al mismo tiempo estar aprendiendo, pero no bloquearte para no poder avanzar solamente porque quieres ser perfecta o manejar una herramienta a la perfección. Porque el día de mañana va a salir otra, van a salir dos, tres, cuatro, cinco, y va a ser lo mismo todos los días. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Trabajemos mucho en las habilidades blandas. Y algo importante que tú decías que me parece que es bueno resaltar es volvámonos a conocer, decir en qué soy bueno, en qué soy malo, qué es lo que falta, porque una vez tú sabes qué herramientas tienes, es más fácil que te enfrentes a alguna situación. Si es que sales sin saber y dices, bueno, veamos cómo me va, no va a haber buenos resultados. Ujú. Pero bueno, yo creo que hablamos de todo un poco. No sé si te gustaría añadir algo más para ir terminando, pero creo que estuvo bastante bien y abarcamos varios puntos. Sí, o sea, yo creo lo que recalcaría, no sé si fue lo que recalqué en el podcast pasado, pero no tener esta resistencia a la inteligencia artificial, sino que el subirse a la ola, atreverse, aprender, iterar, testear, probar y no tener miedo. Y al final no tener miedo a que tu rol va a desaparecer, sino que buscar formas en las que tú puedes aportar e integrarte con la inteligencia artificial y atreverte nomás, seguir aprendiendo. Hoy en día la inteligencia artificial forma parte de todos. De hecho, nosotros en Hermia creamos un agente de inteligencia artificial para que sea tu aliado 24/7 para todo este tipo de temas. Y dices a las 11 de la noche te da alguna duda y quieres charlarlo y te da pena escribir a alguien del equipo, pues bueno, tengo ahí a Kai, que es nuestra agente, para lo que necesites. Si quieres practicar entrevistas, si quieres todo. Así que todos estamos subidos en el barco y bueno, los invito a todos los que escuchen que lo puedan probar también. Está muy buena la herramienta. Ahí Buenísimo. concuerdo contigo. Sí, concuerdo contigo de no tenerle resistencia. Así que bueno, vale, más que bienvenida todas las veces que quieras.
siempre salen charlas muy interesantes contigo, abordamos varios temas, en algún momento como que nos vamos, luego volvemos, pero es por la pasión que le tenemos a todo esto, así que gracias por tu tiempo el día de hoy, ha sido un placer como siempre. Igualmente, Matthews, gracias por la invitación de nuevo. Fue un Dale, que gusto. te vaya súper, nos vemos en la próxima. Nos Gracias. vemos.